estructura del corazón. Cuando vimos insuficiencia mental también, ahora vemos estenosis, que hay una resistencia, pasó la sangre de aurícula a la aorta. Entonces, ¿quién va a sufrir primero? El ventrículo izquierdo, después la aurícula y después más retrógrado. Y es ya lo mismo, lo que ya dijimos es lo mismo. Solamente es pensar de que el problema es más adelante, de que la obstrucción es más adelante, y que ya se ve involucrado más el ventrículo izquierdo. Y eso ya lo interpretamos. ¿Es sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen? La sobrecarga de presión nos da tal cosa. ¿Y eso? ¿Ah? Bueno, eso es en general. Bueno, y entonces, ¿por dónde vamos? No. Vamos a ver, recordar. Dijimos que había tres tipos, pero nosotros nos referimos a la valvular y que no íbamos a ver nada congénito. Sin embargo, la válvula bicúspide, que es congénita, provoca alteraciones generalmente en la tercera edad, porque hay un proceso de fibrosis y a veces de cicatrización. Es una de las más frecuentes actualmente, porque es aproximadamente del 1.52% de la población. Vimos el soplo también, que es en diamante, ¿no? El soplo que comienza, la presión sístole, sube y desciende antes del segundo ruido. ¿Sí? Fisiopatología, vimos cuando da el valor al cuarto. Se observan ya los gradientes de presiones. El gradiente de presión simplemente y lo tienen que interpretarlo como diferencia de presión. ¿Dónde va a haber más presión? En el ventrículo, porque es el que hace la fuerza. Y al haber obstrucción, la sangre que tiene el ventrículo no pasa en la cantidad necesaria para que esa presión se manifieste en la aorta por la obstrucción. Entonces pasa menos. Por lo siguiente, la presión en la aorta va a ser mucho menor que en el ventrículo. Y dijimos que depende el soplo no del tamaño, sino no del orificio de salida solamente, sino del tiempo que se escucha el soplo. Porque y ahí es importante también que lo retengan. Así que para que una válvula se abra o se cierre, tiene que haber diferencias de presión. No es nomás porque el sistema nervioso le dice aliste, agate, aliste, agate, ¿no? Es porque aumenta la presión en un lugar y se cierra. Disminuye la presión en ese lugar, ¿cómo se abre? Ese es el mecanismo. La clínica neuromédica, no solo claudica, es muy avanzada, porque también lo vimos, ¿no? ¿Y por qué claudica? Porque disminuye la capacidad de contracción. Ustedes saben que la hipertrofia tiene su límite y luego empieza a dilatarse. Va a haber una etapa de transición donde va a haber una hipertrofia y una dilatación. Es una megacardiopatía hipertrófica dilatada. Entonces, todos los corazones dijimos también en la primera clase que van a la dilatación. Así empieza con hipertrofia excéntrica, al final esa hipertrofia excéntrica pierde capacidad de contracción y ya se dilata definitivamente con menor fuerza de contracción. Y la hipertrófica concéntrica igualito va a ir dilatándose. Todos los corazones al final, si la persona sigue viva, se van a dilatar. Como siguiente va a haber una insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica muchas veces. Porque sistólica porque no tiene capacidad de contracción porque la resistencia periférica está aumentada, y diastólica porque a pesar de ser grande ya no tiene capacidad también de distensión. Sistólica y diastólica. Dijimos que la angina de pecho y el síncope de sueño son factores o son síntomas importantes y que habiendo ya esto podemos que la persona ya en sí
5 años puede fallecer. Eso lo vimos, ¿no? No. De ahí la importancia de una intervención quirúrgica. Entonces, el tratamiento de una estenosis aórtica, que como dijimos en la estenosis mitral, no hay mucho que hacer. Con medicación no se puede cambiar el curso de la historia. Quizás solamente dar el diurético, pero ¿hasta cuánto diurético? Quizás dar un poquito de dioxina, pero ¿hasta cuánto? Unos días, pero va a ayudar. Porque el problema es mecánico. Hay que ir y abrirla. Entonces, es solamente el tratamiento efectivo. El cuadro clínico, la angina y el síntoma de esfuerzo, manifestaciones de insuficiencia auricular, que son signos de estenosis aórtica de grado avanzado. Dijimos, ¿por qué la angina? ¿Sí? ¿Sí, señora? Dime, ¿por qué la angina de pecho de la estenosis aórtica? ¿Acute? ¿Por qué la angina? Mariana, ¿por qué la angina? ¿Por qué la angina? ¿Por qué el síncope? La angina, circulación retrógrada. ¿Cómo? Circulación retrógrada. La angina tiene que ver con lo que es la demanda del resto del organismo de oxígeno y el sobreesfuerzo que este corazón va a hacer para mandar lo que es sangre para poder oxigenar en el resto. Hasta cierto punto sí, porque pero es una sobrecarga de presión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijimos que no solamente es importante trastorno del aporte, en este caso coronario, con la coronaria, no es solamente eso, sino también el factor necesidad aumentada, como el hipertiroidismo. Si a usted le mandan para la semana 100 bolivianos, ¿no? Se puede avanzar, pero si usted gasta más, ya queda en déficit. Entonces, ¿por qué? Porque sus necesidades son mayores. Se devaluó el boliviano frente al dólar. Entonces, ya no le alcanza. Entonces, las necesidades también son importantes. No solamente disminuye el aporte, por eso hay isquemia, obstrucción de la coronaria, igual isquemia. No, también las necesidades. Si la necesidad es mayor al aporte, hay isquemia. Entonces, esa es la angina. Entonces, el estenosis aórtica, hay angina de pecho, el estenosis es importante, ¿no? Y el síncope de esfuerzo, ahí disminuye el flujo de sangre hacia el cerebro por la estenosis. Disminuye el flujo de sangre, especialmente cuando la persona hace esfuerzo, porque los músculos estriados se quieren llevar toda la sangre porque la necesitan para moverse. Y no va hacia el cerebro. Entonces, ¡pum! Se cae. Sí. Y la insuficiencia reticular izquierda también, cuando ya llega a esta etapa, empieza a hidratarse, ¿no? Generalmente va a haber la insuficiencia reticular izquierda, se va a notar más, digamos, que la insuficiencia diastólica izquierda. Dijimos también que a veces se presentan síncopes sin que sea realmente por la estenosis o por la metabolización hipertrófica, sino porque por la fibrosis que hay de la válvula que se manifiesta en la vecindad puede hacer de que el sistema de conducción también se le cree una resistencia y el flujo eléctrico casi no pasa. Y por eso se pueden producir bloqueos aurículos ventriculares completos que van a producir síntomas. Bloqueos aurículos ventriculares. Ya vimos en el electro cuando explicamos que ese bloqueo A, B de tercer grado. Y además hay una arritmia. Disritmia ventriculares transitorias. Disritmia, ¿qué quiere decir dis? El prefijo dis, trastorno. El curso que lo pidió, hablamos de parvus y hablamos de tardus, ¿sí o no?
qué? Parvus, porque ¿de qué depende? Y ahí vuelvo a insistir cuando estudiamos hipertensión arterial o cuando estudiamos solamente un paciente normal. ¿A qué se debe la presión arterial sistólica? Al volumen de sangre que expulsa el corazón en la sístole. Por supuesto que no es el único factor. Dijimos que siempre tenemos que tener presente bomba, volumen y vasos. Teniendo en cuenta que los vasos están normales, porque es un paciente normal, y la bomba también, el volumen de sangre que sale, presión sistólica. Entonces la presión sistólica la interpretamos de esa manera. Cuando la presión sistólica está disminuida, debemos de buscar qué está fallando. ¿Está fallando la bomba? ¿Están fallando los vasos? ¿Se han dilatado demasiado? ¿Hay un shock? ¿O el paciente está deshidratado? ¿Hay que proteger el cuerpo grande? ¿O es quemado? Disminuye la presión sistólica. ¿O tiene insuficiencia cardíaca sistólica? Entonces, no es nomás, como les dije yo, tomar la presión tanto por tanto. ¿Cómo está mi presión? Tan normal. ¿Cuánto es normal? 120, 80. ¿No? Ya se les salió el chip del 120, 80. Pero ustedes no tienen toda la culpa, porque eso también en el internet está. Y en el día del corazón, el año pasado, mi colega, que era la presidenta de la Sociedad de Cardiología, hizo hacer unos banners que decía presión arterial normal 120, 80. Yo le dije, no debe ser así. La gente que viene, los estudiantes, no puede tener esos falsas cifras. No se puede, te puede poner presión, el séptimo consenso, presión ideal 120-80, presiones máximas 140-90, presiones mínimas 90-60, presión arterial media. ¿Sí? Entonces, parvus y tardus, parvus que eleva poco, porque el flujo de sangre, de acuerdo a la arteria, que es distensible, ¿no? Elástica, ¿cómo hace el pulso? Y tardus, porque la cantidad de sangre del ventrículo al salir hacia la aorta va a demorar. ¿Y por qué demora? Porque de una vez sale un poquito y listo, se cierra la aorta. Demora porque tiene que ser menor la presión en el ventrículo que en la aorta para que se cierre la válvula y deje de pasar sangre. Y inmediatamente entra sangre de la aurícula al ventrículo y va aumentando nuevamente la presión y ya va la sístole, se abre de nuevo. Eso lo tiene que razonar. Es difícil entender. La PAE normal durante mucho tiempo después disminuye. Eso es algo, como dicen, obvio. Obvio, ¿por qué disminuye la presión? Que tiene que disminuir la capacidad de la bomba, la fuerza. Una presión sistólica por encima de 180 milímetros no suele excluir una estenosis grave, dijimos, ¿no? Tenemos una presión alta, más de 180, la estenosis teóricamente no debe ser muy cerrada. Como ya dijimos, el volumen de sangre que sale por esa estenosis es bueno, por eso ha hecho una presión sistólica buena. Si está muy cerrada, va a salir una pizca, una ordeña. Entonces, ¿cómo va a ser la presión sistólica? Menor. Pues la estenosis supravalvular no la vemos porque es congenital. Palpación, choque de la punta, no desplazado a la izquierda. Si hay hipertrofia ventricular, el choque de la punta no es muy elevado, pero existe en el cuerpo. Eso lo tenemos que interpretar. ¿Por qué el choque de la punta es así? Porque tenemos un corazón que tiene fuerza, pero que todavía teóricamente no se ha dilatado. Por eso ese choque de la punta no está en el sexto espacio, ese choque de la punta no está fuera de la línea medio clavicular, pero sí es poderoso, fuerte, porque tiene musculatura y es sostenido porque dura bastante. Se aprieta y hace
basa en la cantidad de sangre que tiene que botar. Es muy característico un soplo sistólico aórtico prolongado poco aórtico porque también se aprecia netamente los vasos del cuello menos en el resto del cuello. Con esto quiero decirle de que todos los soplos se irradian hacia el lugar. En este caso, el soplo sistólico aórtico se irradia hacia los vasos del cuello. ¿Cuáles vasos del cuello? Las yugulares. No, las arterias carótidas. Es muy característico un soplo sistólico alto y prolongado. El soplo sistólico comienza después del primer ruido cardíaco tras breve intervalo. Primer ruido, orientarse en el tiempo y espacio. Primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Apertura de las cingulares. Se cierran las auriculoventriculares, se abren las cingulares. El soplo sistólico comienza después del primer ruido cardíaco tras breve intervalo. Primer ruido inicial. Excepto en los casos terminales con bajo débito, quiere decir corazón con poca fuerza, el soplo cuanto más alargado es y al menos con intensidad 3/6, más cerrada la estenosis. Es una forma de interpretar a la pregunta ya de que una estenosis ya es importante. El inicio del soplo que alcanza la máxima intensidad en la mesosístole es más evidente si viene precedido inmediatamente por un clic o chasquido de eyección que se produce en el momento de inicio de la válvula. Ya hablamos de chasquido, dijimos, ¿en qué momento la válvula hace ruido? Cuando se cierra, cuando se abre. Cuando se Cuando se llama. cierra, debería. Patológicamente, cuando hay estenosis, ¿va a producir ruido la brisa? Patológicamente. Entonces, eso lo tiene que tener también así definitivamente en la cabeza, porque en el examen de grado, por ejemplo, se le pregunta a los estudiantes de la Segol, porque yo voy a tomar la Segol, como se llama. ¿Qué es el primer ruido? De repente se olvidan, pero eso es algo que es tan básico. Eso no es cardiología, eso es fisiología, eso es etiología, no es cardiología. Como la ausculta cardíaca es básica para todos, para los médicos generales. ¿Cómo vas a atender a un paciente? ¿Dónde están sus signos vitales? Tiene que auscultar el corazón. Fluido en 2 tiempos o en 3 tiempos. ¿Tiene soplo o no tiene soplo? Para detectar patología, tiene que saber auscultar cómo es un corazón normal. Y si ven que no es tan normal, aunque no sepan qué es, ya lo mandan al cardiólogo, San Juan de Dios. Es mucha responsabilidad, ¿no? Ya lo mandé al especialista. No tiene que tomar la decisión de decir es o no es. La presencia de un chasquido de dirección indica que la estenosis es globular. No se oculta cuando la calcificada. Eso creciente y decreciente acá va hasta el segundo ruido óptico. Cuando este se percibe, lo cual no ocurre si la estenosis es severa. ¿Entendieron? Ya. El soplo bajo, creciente, decreciente, termina antes del segundo ruido, que se cierra la boca. Acaba antes del segundo ruido, cuando este se percibe, pero a veces no se escucha. Ahora. Hay 2 ruidos, 2 segundos ruidos, ¿sí o no? Eso no, todavía no lo entiendo. No lo entiendo. Hay 2 segundos ruidos, ¿o no? Primer tiempo y segundo tiempo. ¿Cómo? Se cierra la otra. Eso es orgánico, porque tiene 2 componentes el segundo ruido. Claro, aórtico y Componente óptico y componente pulmonar. Son más evidentes que el primer ruido, que tiene también 2 componentes. Catral y cúspide. Pero ¿por qué son más evidentes el aórtico y el pulmonar? Porque no se cierran generalmente juntos. Porque fisiológicamente hay una diferencia en tiempo hacia atrás. ¿Cuál se cierra primero? Aorta. Aorta. ¿Por qué? Por la presión sistémica mayor. Bueno.
Puede haber desdoblamiento paradójico al segundo ruido de respiración por sístole provocada del ventrículo izquierdo. Por aquí creo que lo pongo. Desdoblamiento paradójico. Normalmente el segundo ruido se desdobla, ¿no? En la inspiración se atrasa el componente pulmonar. Y aquí puede haber paradójicamente un desdoblamiento porque el ventrículo izquierdo demora mucho la sístole y la válvula aórtica se cierra muy tarde. Entonces primero se va a cerrar la pulmonar y después la aórtica. Dijimos también que el soplo de eyección por alternancia aórtica debe distinguirse de otra eyección muy audible en el fondo aórtico y que se produce por aumento de velocidad circulatoria y o dilatación aórtica, pero no se va a intenso por su salud. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos de aquí? Sacamos de que hay otros tipos de soplo. Y sacamos también la conclusión de que el soplo no depende solamente, definición de soplo, no la saben. ¿La saben la definición de soplo? Sí, en cualquier ruido. Cualquier ruido que sople. Que no sea primer y segundo ruido. Tienen que saber la definición Es la de vibración, soplo. ¿no? Eso es La vibración. aprendizaje científico. Hay que saber la definición y después ver si es así. En boleta sabe que tenemos que estar en. ¿Por qué no vamos a otro de la 16 a No, debería darme ya esta porque el otro día se la dio a dar casa. Ya está bueno. Así que me está discriminando. Sí. Entonces, no saben la definición de soplo. Si no sabes la definición de soplo, ¿cómo van a hacer diferencias en los tipos de soplo, en las causas? Como en este caso, donde hay un soplo, sin que haya lesión aórtica. Soplo sistólico y lesión aórtica, pero no hay lesión. Conocemos la diferencia. Clínicamente, aquí hay algunas características. Soplo, el ruido que hace la sangre al pasar de una cavidad a otra cavidad por una zona más estrecha. Es una definición. No necesita ver estenosis para ver eso. La velocidad aumentada de la sangre puede provocar soplo. Cuando hay anemia, puede haber soplo aórtico. En el embarazo, soplo aórtico, porque hay relativamente anemia, porque la cantidad de líquido es proporcionalmente mayor a los elementos fórmicos. Hay una anemia relativa. Yo voy a reclamar, ya está bueno. Por más que el doctor Alcázar vaya a ser el director de carrera. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Usted no va a postular? Pero usted preguntó. Oh, yo no, solamente los viejitos más se sienten. Los jóvenes no. Yo soy más así, más dinámico. Puedo estar. Siento que no estoy haciendo nada. Se tienen muchos privilegios, claro, la poder, pero no, yo quiero ser libre. Bueno, aquí creo que no va a dar más esta cosa, pero tenemos que seguir. Entonces, ¿qué es lo que dice esta diapositiva? Dice que el soplo por aumento de la velocidad de la sangre tiene otro timbre.
soplo de eyección. Todos los soplos donde, que son, digamos, por expansión de la sangre, son de eyección. Cuando la sangre retorna, son de regurgitación. La pregunta, por ejemplo, de qué tipo de soplo es más frecuente en la metabolitis, ¿qué tenía que pensar? O sea, ¿cómo es una miocarditis? ¿Qué sucede en la miocarditis? Miocarditis igual que dilatación. Si hay dilatación de la actividad. La mayor parte de los soplos son regurgitativos. Sí, pero es por eso que el razonamiento hay que hacer. Entonces, el soplo sistólico de eyección fuerte, no sinótica, debe distinguirse de otros de eyección muy activa y incoloro que se producen por aumento de la velocidad de la sangre y o dilatación aórtica. En dos casos. Si la aorta está muy dilatada, también puede soplar. En general son más suaves. ¿Ya? Y menos intensos, y el pulso es alto. O sea, lo que se escucha es que son más suaves, menos intensos. Si usted toma el pulso como el carotideo, y lo va a hacer así, el pulso. En cambio, en la estenosis, el pulso para, el volumen de sangre que sale. Pensemos en la presión sistólica, volumen de sangre que va hacia los vasos. Por eso se siente en el pulso. Una pregunta, por ejemplo, ¿la frecuencia cardíaca es igual al pulso siempre? No, sí. Pregunta obvia. Pero claro, cuando uno es estudiante, duda de todo, duda de su conocimiento, porque no se pone a ver realmente. Pero debería, doctor, de un paciente, digamos, por ejemplo, que sea joven, debería ser más o menos. ¿El pulso puede ser más que la frecuencia cardíaca? Más, no. Nunca es la expresión de la contracción de corazón. Nunca. Es como en la radiografía. La radiografía concéntrica nunca va a dar un corazón grande. Entonces, hay cosas, hay mineralidades que son nuestra base de nuestro conocimiento. Esto es así, no puede ser de otra manera. A partir de ahí, nosotros empezamos a pensar, a razonar y a sacar conclusiones. Pero si dudamos de todo, si no estamos seguros de nada, entonces es difícil. Y no para los exámenes, para su formación como médico. En cardiología, a veces, no sé si alguno de ustedes en algún paciente, hay algunos pacientes problemáticos, en el sentido de que tienen una patología complicada, varias cosas. Había una con pulmonar que parecía un derrame, pero tenía una masa que tenía tercer ruido, pero era más derecho y que se le hizo un eco, que yo pensé que tenía hipertensión pulmonar porque no tenía antecedentes, para que haga una insuficiencia cardíaca derecha. Yo insistía en mi razonamiento que podía hacer eso porque fue rápido, proceso aparentemente, que hizo una insuficiencia cardíaca aguda derecha. ¿Por qué generalmente? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la insuficiencia aguda derecha? Tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces pensé yo tromboembolismo pulmonar, pero tromboembolismo pulmonar grave, después se muere. Entonces digo, ¿qué será? Los neumólogos no le dan importancia. Para mí, cardiólogo, insuficiencia cardíaca, le di diurético y le di incluso tadalafila. La señora siente dolor ahora nomás, ya está más adaptada, sigue teniendo una masa ahí, que los neumólogos dicen que es atelectasia, no sé hasta qué punto la atelectasia es tan importante, pero hizo una insuficiencia cardíaca derecha, aguda,
uno se tiene que agarrar de su experiencia. La experiencia lo que nos da, creo yo, para los factores, nos da seguridad, porque los conocimientos ya están bien definidos. Ustedes, todo es novedad y no tiene dónde alejarse, por eso se cae. Se tiene que empezar a buscar parámetros definitivos, entre comillas, porque en la ciencia todo es cambiante. Pero mientras tanto, ¿qué es lo definitivo? ¿Qué es la base para que ustedes de ahí empiecen a mencionar? Bueno, vamos a pasar el sábado, porque el 25 teóricamente se acaba la clase. Ay, tan rápido. Tenemos esta semana, ahora es jueves, ¿no? Sí. El sábado en la clase, terminamos esta noche y vamos a terminar insuficiencia. El martes vamos a empezar cardiopatía química, que es la dos clases, y ya estamos en 8, la próxima es 7 días también, el 15, 20, y el sábado vamos a tratar de terminar. La próxima semana terminamos clase. Ay, tan rápido. Pero es que tiene que ser, estamos siguiendo, porque al principio yo muy lento, porque ustedes no tienen muchas bases semiológicas, inclusive, no saben ocultar, no saben tomar la personal y culpar que les digan, pero lo primero que tiene que hacer uno es ver hacia adentro, cuáles son sus debilidades, qué es lo que tiene que mejorar. Pero si quieren sincerarse con uno mismo, no decir, no, el docente tiene la culpa, me aplazó, yo lo sabía, preguntó de lo que yo no había estudiado. Entonces, no es solamente por la tecnología, es para su vida posterior, para cuando entre a competir, porque Tutto Quiroga dice que la próxima, cuando él entre, ya no van a haber, no va a haber corrupción, no se van a vender los puestos estatales. Tenemos que hacer de que todo sea a través de la meritocracia, de que valga el esfuerzo de la persona, su estudio y su sacrificio. Así tiene que ser. No por ir a ser un político, no estar detrás de alguien. Eso es indigno de la persona, indigno de un profesional médico. Yo lo critico al presidente, a mi colega Anzuategui. No es posible que los médicos vayan a mendigar un puesto o que tengan que pagar para que les den un trabajo. Tanto que se estudia, tanto que se sacrifica uno para hacer eso. También una persona que no tiene una preparación, como un albañil, por ejemplo, ¿no? Porque muchos albañiles, pero veces no saben bien, pero cuando intentan hacerlo. Pero el que se preparó, el que se sacrificó, el que estudió, el que intentó, tiene que tener, pues, otro trato. Entonces, tenemos que cambiar. En este país no puede haber tanta corrupción. No podemos vivir entre ladrones. El que ve un acto de ese tipo no dice nada, es cómplice. Y ahorita, si hubiera colegas que dijeran, ¿y el seguro? ¿Y el seguro? No ha hecho nada. Doctor, en los temas del seguro parcial, decía estenosis aórtica que va a entrar. Insuficiencia mitral, que no hemos dado, tuvimos solamente estenosis. Insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, cardiopatía isquémica, angina de pecho, infarto de miocardio y cardiopatía chagásica o enfermedad de Chagas. Gracias. Parte de valvulopatías, problemas isquémicos, Chagas. 3 temas. El más grande es cardiopatía isquémica. La valvulopatía ya es casi lo mismo, solamente que es en otro lado. Los factores son un poquito diferentes, pero para atrás es lo mismo. Porque cuando el problema del ventrículo izquierdo le va a contagiar a la aurícula, le va a contagiar a los vasos, a las venas pulmonares, le va a contagiar al pulmón, a la arteria pulmonar, al ventrículo derecho, a la aurícula derecha y a todo el sistema venoso. ¿Sí o no? O sea, ya es fácil ver eso, ¿no? Así que es lo mismo. Bueno, pero cuando uno está empezando, creo. ¿Alguna otra pregunta? Vámonos.
A las 7 de la mañana el sábado. El examen práctico va a ser en el segundo parcial. 4 preguntas de práctica de todos los temas. Las preguntas escritas, porque si les tomo allá, todo el mundo tiene 0. El examen práctico de todo el avanzado, ¿qué fecha va a ser? El mismo día, en el mismo examen, 4 preguntas, generalmente hacer diagnóstico. Más o menos, ¿qué fecha, doctor? Tendencia. Más o menos el 22, 23 o el 25, por ahí, de repente, no sé qué día cae. Pero el último día, probablemente. Pero si el 25 hay que rotar, ¿no? Hay que. O sea, cambiar de docente. 22,